Hola amigas y amigos de Psicafé, esperamos que se encuentren muy bien en este domingo de barbacoa, partidos de Pumas y tesis. Yo sé que ustedes están prefiriendo hacer tesis a ver el partido de Pumas y están al mismo tiempo comiendo una barbacoa rica para el momento que apremia los inicios de año en donde vamos a cumplir nuestros propósitos. Estamos aquí con el bonito, hermoso y precioso grupo de Psicafé que han entregado avances muy chidos para un taller especial que vamos a tener el día de hoy, un taller que va a impartir una de nuestras tesicafecistas más destacadas, como usted la vio en el tesimposio y quedó bien picado y picada con lo que nos estaba instruyendo. La personalidad de la amiga Dulce Barroso, quien tiene una amplia carrera profesional, pero sobre todo tiene un ímpetu muy chido como tesista, nos va a dar algunos hacks, algunos tips y algunas recomendaciones muy empíricas, muy de tú a tú, ¿no? O sea, yo conozco a Dulce, puedo ser su asesor de tesis, pero además somos amigos, y sé que ella va directo, va al grano y resuelve dudas puntualísimas. O sea, no es Team Choro como algunos de nosotros académicos que de pronto nos perdemos en este discurso. Entonces, mi amiga Dulce, te damos la palabra con todo y tu tacita de té y café, muy chida, por cierto. Tienes toda la palabra, ayúdanos e ilústranos en esta cosa que de pronto nos espanta y asusta tanto como es el APA. Adelante, amiga. Bueno, como ya me presentó Lugo, ay, ¿se escucha un eco? Te escuchamos doble. Mm, demonios. A ver, voy a empezar a compartir pantalla para que vean. Ahí me... Sí, ya lo tengo silenciado. Pero ¿sabes qué? Voy a compartir pantalla en el eco. Sí. A ver, creo que ya está funcionando. ¿Sí? ¿Sí? No, siguiendo hablando. Bueno, salgo de acá. Los quería ver, pero no se va a poder. Ahí está, amiga. Entonces, Ahí pues está, ni ahí está. hablar. Bueno, empecemos con esto. Bueno, como ya dijo Lugo, mi nombre es Dulce. No me pagan para vender libros de APA, no vengo representando a la institución. Solamente es un taller que se hizo con base en experiencias mías y de otros tesistas que, pues, con los que he compartido experiencias
Esto solamente es un ejercicio que hice con base en experiencias mías y pues de temas que empezaron a tener tesistas de Tesicafé con sus asesores. A partir de esos rollos yo compré el libro y empecé a estudiarlo, lo apliqué a situaciones que me estaban sucediendo a mí con otros compañeros y así es como salió como esta presentación. Vamos a hacer una dinámica de 30, 5, 30, lo cual significa que les explico 30 minutos, 5 minutos descansan y luego regreso con más temas en estos 30 minutos porque es un tema un poquito pesado, entonces para que puedan mantener como la concentración y no sea tan difícil, vamos a hacerlo de esa manera. Les pido que durante los 5 minutos de descanso, sí tomen los 5 minutos de descanso, no se queden frente de la compu, por favor vayan por agua, échense agua en la cara, vayan al baño, lo que ustedes quieran, pero no se me queden enfrente de la compu. Bueno, el orden en donde vamos a empezar a ver los temas es una introducción que vamos de qué es APA, o sea, de qué es esto, qué es la asociación, todo esto. Después vamos a ver especificaciones de formato. Después vamos a ver formas de hacer citas y referencias, que son cosas diferentes. Y al final vamos a tener una sección de dudas y ejemplos, entonces por favor si van teniendo dudas apúntenlas y si a lo largo de la presentación no se les aclaran, al final me las pueden decir. Igual si ustedes están enfrentando a una situación en donde no estoy ejemplificando algo parecido a lo que ustedes tienen, igual pueden mencionármelo y hacemos el ejercicio, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí voy a ir presentándoles. Sí. Listo. Ahí la ven, ¿verdad? Ok. Bueno. ¿Qué es APA? APA es el acrónimo de American Psychological Association, que es Asociación Psicológica Americana, americana por Estados Unidos de América. Y es una asociación que se dedicó a construir un estándar ético, un código de conducta y unos lineamientos para la investigación. Originalmente era una sugerencia para hacer publicaciones en revistas de investigación, para hacer tus libros, pero con los años las universidades fueron adoptando este formato porque es muy fácil leer y explicar las ideas que nosotros tenemos. Entonces se hizo un poco como un acuerdo no escrito de que era la manera y el formato para poder publicar algo. Se tienen que cumplir como con estos estándares. Del lado izquierdo van a ver todos los temas que vienen dentro del libro de la 7ª edición. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en los que están en negritas, que son estos: principios, elementos y formato, lineamientos de estilo, tablas y figuras. En tablas y figuras no vamos a ver tanto cómo construirlas, es porque es muy amplio, entonces si alguien tiene duda de este punto en específico, pueden, si quieren, escribirme y yo les ayudo. Nos vamos a concentrar más en cómo citarlas. También vamos a ver cómo se cita dentro de la redacción y cómo hacer listas de referencias, ¿vale? Bueno, el formato lo que busca hacer es ser unos puntos de guía para construir tu redacción, tu documento. Por parte de los autores, lo que busca es guiarlos para que su trabajo esté limpio, se vea limpio y se entienda fácil. Y esto lo que le ayuda a los lectores es que se pueden concentrar más en las ideas que en descifrar cómo, o sea, qué es lo que quisiste decir o cómo se está, o sea, que en su mente no tengan que estarse preocupando por configurar o intentar entender como tus propias formas de explicarlo. Es un poco como nosotros sabemos que en el español vamos a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
si alguien se pone pues creativo y empieza a hacer pues no sé, todo un documento de Word Art y quiere como escribir así y así y así, no es que no se vaya a poder leer, claro que sí, pero va a ser un poco más difícil para el lector y le va a tomar más tiempo en lo que decide cómo está funcionando y después se puede concentrar en tu idea. Entonces, cuando esto ya está estandarizado para los lectores, simplemente van directo a entender qué es lo que estás diciendo. Es básicamente para manuscritos, trabajos estudiantiles, tesis, e investigaciones para publicaciones ya formales. También es una guía en donde se te va, bueno, se intenta que tú tengas, asegurar que tienes toda la información que tú querías poner. Yo lo interpreté así como una manera para recordarlo rápido, es como una especie de uniforme en términos de escribir, es como un diseño gráfico, pero de lectura, en donde el diseño gráfico lo que busca es que sea fácil de digerir lo que estás viendo para que te puedas concentrar en el contenido. Es básicamente eso lo que, pues, esta pesadilla que nos hacen pasar para que podamos cumplir con todo esto, es un poco para que sea más fácil para nosotros escribir y más fácil para el lector entendernos. Como había mencionado, es un estándar ético también, y parte del estándar ético de APA incluye el plagio. El plagio es cuando tú presentas como tuyas ideas de alguien más. Pueden ser imágenes, pueden ser simplemente la idea general, puede ser redacciones, o sea, cualquier cosa que tú pongas en tu texto y que no venga de tu cerebro, si no lo pones, si tú no investigas quién más ya pensó eso, porque pues, a lo mejor se te ocurrió a ti, pero a lo mejor ya hay alguien que trabajó en eso, y si tú no lo investigas y lo nombras, puedes caer en plagio. El plagio se considera y se castiga, sea voluntario o involuntario. O sea, es como que, pues aunque no supieras, eso no es razón para incurrir en plagio. Ahora, una de las preguntas que me hicieron es el autoplagio, que sí suena como algo súper chistoso, pero es algo real y que sí tiene consecuencias cuando ya estás publicando como en revistas de investigación y cuando publicas tus libros. ¿Esto qué significa? Cuando tú tienes un trabajo previo en donde tuviste alguna idea previa o algún resultado de ese trabajo que tú ya realizaste y lo publicas como original, y después, un año después o 6 meses después o cuando tú quieras, tú tomas ese mismo párrafo, por decir un ejemplo, con la misma redacción, o sea, el mismo todo, y eso lo pones en tu nuevo documento y no comentas que ese párrafo ya estaba previamente en uno de tus publicaciones anteriores, eso es autoplagio. ¿Por qué es importante este tipo de cosas? Se empezaba a ver la situación en donde la gente empezaba a publicar mucho y a decir que tenía más ideas o más publicaciones o más investigaciones de las que realmente había hecho, porque simplemente como que reciclaban las mismas cosas que tenían y publicaban más sobre la misma línea sin cambiarle mucho, y entonces pues ahí ya era como tan repetitivo que pues no se estaba enriqueciendo y no era una publicación nueva real. Entonces, un poco se reaccionó con este tema del autoplagio, este tipo de cosas, y actualmente tiene más que ver también con, no sé, hay incluso escuelas en donde si tú hiciste un trabajo para, no sé, literatura moderna 1, y ese mismo trabajo, sin hacerle nada, lo entregas en literatura moderna 2 y no mencionas que tú ya lo habías entregado antes o que tú tienes esa tarea hecha para otra materia, eso también se puede considerar autoplagio. Entonces siempre es muy importante, digo, en la UNAM creo que no hay mucho temas y ese tipo de cosas, pero hay otras universidades donde hay posgrados o hay maestrías en donde este tipo de cosas sí pueden ser muy delicadas. Entonces es importante comentarlo con tus profesores, con tu tutor, o pues vaya, con el que te esté revisando, que si vas a reciclar algo tuyo y no lo vas a citar, lo tienes que comentar. Lo más probable es que te digan que eso no es posible, y entonces si
de todas maneras lo quieres meter, tienes que autocitarte, que es como irte a la publicación previa que tú hiciste sobre esa misma documento, idea, imagen, lo que sea. Bueno, formato. En el formato se concentra básicamente en decirte tipografía que sea de libre, o sea, de fácil acceso para todos. ¿Esto qué significa? Muchas veces nosotros descargamos o pues en caso de diseñadores, ellos hacen sus propias tipografías y si con eso haces el documento y es digital, probablemente va a causar como conflictos cuando tú lo pases, cuando tú compartas ese documento. Lo que te piden es que sea una tipografía que tengan todos los sistemas de procesador de datos y que sea la misma para todo el documento. O sea, no puedes poner como tu título de una tipografía y tu subtítulo de otra y tu texto de otra. No, si usas una, eso tiene que ser para todo. Para digital, ellos recomiendan la Sans Serif, que es esta que está aquí, la Calibri 2, la Arial 2 y Lucida Sans Unicode 10. Esto es para digital y para impreso ellos sugieren la Serif, Time Roman 12, que es lo que la mayoría nos han dicho en la escuela, y Georgia 2. Luego, el margen debe de ser de 1 pulgada, que son 2.54 centímetros, todo el cuadrado, ¿no? Arriba, abajo, a los lados, todo el cuadrito tiene que tener ese margen. Generalmente en Word ya viene preestablecido, entonces no le muevan. La manera de estructurarlo, por decirlo así, te piden que sea el título o encabezado de este lado de arriba. El número de página puede ser arriba, a veces lo ponen abajo y eso está bien, no pasa nada. Insisto, esto es una sugerencia. El título 1 siempre tiene que ir con una letra pesada. Los autores o afiliación, que en este caso, pues, si es su tesis, serían ustedes. Después vendrían como notas de autor, como el curso para el cual están haciendo la tarea, o quién es tu asesor, o la fecha, o pues la otra información que les pidan poner en su tarea o en su documento. ¿Qué más? Las sangrías siempre tienen que ser 0.5 pulgadas, que pues para más fácil, si ustedes le dan un tab a su teclado, se va a recorrer esa cantidad de espacio, tampoco hay que pensarle mucho. Siempre tiene que ir justificada a la izquierda, no se puede hacer como esto de ponerla por en medio o a la izquierda, o esto que muchas veces todos usan, que es cuando es como justificado así y se separan las letras y las palabras para que quede parejo. Eso tampoco se hace, siempre es hacia la izquierda. Su interlineado tiene que ser de 2 puntos, a lo mejor les va a parecer que es demasiado porque separa mucho las líneas, pero insisto, recuerden que esto es para facilitar la lectura y siempre los 2 puntos de interlineado permiten que haya más espacio para que pueda recorrer la vista el texto. ¿Qué más? En el pie de página, en APA, porque esto sí es algo que cambia mucho con Chicago, en los pies de página solamente se puede poner contenido, citas largas con referencia completa o la numeración, que es como esto del número de página. ¿A qué me refiero con contenido? ¿Alguna aclaración, algún comentario? Si necesitan que su lector vaya a consultar otra cosa o aclarar una palabra o meter una definición, todo eso puede ir en pie de página. ¿Cuándo entra la referencia? Cuando su cita ya es tan grande que va a interrumpir como la redacción de su texto, la pueden meter en pie de página, pero en este caso ya debe llevar la referencia completa. Esto va a provocar que se les haga un pie de página muy grueso y eso puede provocar mucha distracción en el lector, entonces tiene que estar súper justificado cuando ustedes hagan una cita larga con referencia a pie de página. Lo más recomendable es que intenten acomodarlo para que no sea necesario, pero vaya, pues de que se puede, pero justificarlo va a ser muy difícil. ¿Qué más? Las excepciones de esta regla de formato
son en el título de página, en donde sí puedes meter 2 o 2.04 de interlineado para que sea un poco más llamativo. En los cuerpos de la tabla, cuando ustedes hacen tablas, el texto que va adentro no lo van a poner a 2 porque pues sí es demasiado amplio, entonces eso sí puede ir a 1 o 1.5. Eso aplica para tablas, figuras. Cuando ustedes entre el texto y su tabla que insertaron, no pongan tampoco un interlineado corto, también tiene que ser de 2 puntos para que puedan, para que no quede tan pegado al texto y, insisto, sea más fácil como la lectura. Para el pie de página pueden dejar el formato que viene preestablecido en su procesador de textos. Generalmente vienen pensados para ese tipo de función. Entonces, si en su pie de página viene como un interlineado más corto, una tipografía más pequeña o diferente, no importa. Generalmente eso está pensado para eso, entonces no hay tanto problema. Bueno, el otro es ecuaciones, pero creo que aquí no hay matemáticos, entonces vamos a seguirlos. Ok, otra cosa de formato. Cuando van haciendo títulos y subtítulos, en teoría no puedes hacer lo que se te da la gana. O sea, no es como que a mí me gusta siempre ponerle itálicas a todo y la quiero poner en Comic Sans y no. O sea, tienen que ir sobre la misma tipografía que ya habías elegido para todo tu documento y el título principal, o sea, el primero, como se llama tu trabajo, va centrado, negritas, mayúsculas y minúsculas. Y el párrafo que inicia después de este título va a la izquierda y pues pegado, ¿no? Con el mismo 2 puntos de diferencia del interlineado. Para tu siguiente subtítulo vas a usar izquierda, negritas, mayúsculas y minúsculas. Esto es que no puedes poner todo en mayúsculas, eso también pasa muy seguido. El siguiente subtítulo va a ir igual, izquierda, negritas con itálicas y mayúsculas y minúsculas, tampoco puede ir en solo mayúsculas. El siguiente subtítulo va a ser lo mismo, pero con sangría, como si estuvieras iniciando un nuevo párrafo, con negritas, mayúsculas y minúsculas, y tu texto va a ir al lado de eso. O sea, ya para este nivel de subtítulo, por decirlo así, generalmente ya estamos hablando de definiciones de algunos conceptos. Entonces, tú nada más pones tu concepto en negritas y sigues con la explicación frente a él. Si dentro de ese concepto hay otros subconceptos, otros subtítulos sobre eso, lo único que vas a hacer es ponerle itálicas. Es lo mismo, pero en itálicas. Si quieren tomarle screenshot, denle y ahorita la cambio. La mafia del poder está conspirando para que... La mafia del poder está conspirando para que no hagan tesis y vayan a ser diplomados. Por ahí se nos cortó un poquito la señal. Pero la mafia del poder no va a poder con esta bandita de Tesicafé que está haciendo su tesis en APA. Y quizá aquí en lo que se conecta Dulce, me gustaría mucho hacer algunas precisiones de los errores más frecuentes que vemos por acá. Y sobre todo para las personas que recién se incorporan a Tesicafé o que nos están viendo y no saben distinguir entre dos cosas. No es lo mismo la referencia en el cuerpo del texto a la bibliografía final. Eso ténganlo súper claro. Porque un error de principiante, y se los digo mucho a quienes van empezando, insisto, es que citan la bibliografía como si fuera una referencia en el cuerpo del texto. Y no, vamos a llamar referencia en el cuerpo del texto a la posibilidad que uno tiene de citar a Angélica Montiel. O sea, yo voy a citar la tesis de Angélica Montiel. Si la cito en el cuerpo del texto, voy a citar Montiel, 2021. ¿Sí me siguen? Si es cita indirecta, es decir, paráfrasis, pues se queda como Montiel, 2021. Ojo que ahorita estoy recordando varios trabajos que revisé esta semana y les falló eso. Si es cita directa, se pone la página o el párrafo en lo cual encontramos el texto de Angélica Montiel.
De tal modo entonces que si apelamos a esta bonita herramienta de la pizarra, si estamos dentro del cuerpo del texto, entonces Montiel, 2021, si es indirecta. Montiel, 2021, página 12, si es indirecta. Estos van en el cuerpo del texto. Estos van en el cuerpo del texto. Por favor, no pierdan de vista esto. Si ustedes no ponen la página y es una cita directa, está haciendo copy-paste, está mal hecho, ¿sí? Eso ténganlo muy en cuenta. Si es paráfrasis, va como cita directa, pero ese es uno de los errores más frecuentes que veo. Y ahorita le voy a pasar a la pelotita dulce, porque ya la bibliografía ahí sí, Montiel, Angélica, paréntesis, 2021, punto, la educación en tiempos del neoliberalismo, punto, Fondo de Cultura Económica, que te lo va a editar, Angélica, estoy seguro, tremendo trabajo que va a aportar a la comunicación y a la educación una perspectiva distinta del neoliberalismo. Y el año, después de eso sigue el país en el cual se editó, México, ¿sí? Eso va hasta el final, pero es diferente el cuerpo del texto, este que es el cuerpo del texto, a la bibliografía. Y otro punto, y ya con esto le paso la pelotita a Dulce, no revuelvan Chicago con APA, no revuelvan, unas peras con peras, manzanas con manzanas, si no va a estar mal, ¿vale? Regreso con Dulce, la mafia del poder, les decía amiga Dulce, ¿qué pasó? Ah, perfecto. Bueno, ahorita regresamos a esto. Mi estimada Dulce, la mafia del poder quiere tirar las tesis, la mafia del poder está conspirando para que Para las que no personas conozcan de APA, hagan para que se diplomado, tarden en exactamente, titularse por esa exactamente, cosa tonta. Ah, sí. exactamente, para vender sus manuales, pero aquí conocimiento libre, colaborativo, participativo, te tiene de regreso, como de que adelante, amiga. Perdón, amigos. Eh, Xavi, ajá, me va a ayudar con la pantalla. Pásale ya, de verdad. Voy. Bueno, ¿alcanzaron a tomarle screenshot a los tipos de títulos o regresamos a eso? Regresemos. Nos quedamos justo ahí, justo te comentaron que si podías pasar de la presentación y estaban tomando el screenshot y en eso la mafia del poder nos botó de la presentación. Ok, ahí está. ¿Listos? Ok, sigamos. Bueno, ahora voy a hacer como un pequeño resumen de cómo utilizar las principales herramientas de lo que son paréntesis y comillas e itálicas, porque realmente eso se presta mucho a que las personas la utilizan como su intuición les da y pues muchas veces también te lo corrigen. Entonces, ahora sí, siguiente, por favor. Las comillas. Las comillas solamente se pueden usar cuando vas a hacer ejemplos, que es como, bueno, lo que dice así, ¿no? La letra M, en plural, ellos. Responde sí o no. Esos son los ejemplos y lo puedes hacer en comillas cuando estás haciendo una redacción, pues, normal. Para reproducir material, ¿esto qué es? Cuando tú, bueno, en el ejemplo que pone aquí, es como hicimos un grupo de enfoque y la primera pregunta fue ¿cuántas horas trabaja al día? Eso sí lo puedes poner también en comillas porque es como una especie de, pues sí, de ejemplo de lo que dijiste antes. Estás refiriéndote a material o contenido pues fuera del texto. Cuando también se puede usar con ironías, pero lo que se recomienda es que sea solamente la primera vez que nombres esa palabra con ironía, que es lo normal. Entonces ahí pones como normal entre comillas, pero no cada vez que escribas normal refiriéndote a esa misma idea, sigas poniendo comillas. Con la primera es suficiente. Eso también funciona para jerga o expresiones inventadas, como chido o no sé,
el camaflá, ese tipo de cosas que pues no está como en el diccionario, puedes ponerlo en comillas también, insisto, solamente es el primero. Para presentar etiquetas, que es cuando tú estás nombrando algo. Regresando al ejemplo del grupo de enfoque, el primer grupo se llamó tesicafecistas, ¿no? Así entre comillas, porque ese es el nombre. También cuando vas a mencionar un libro dentro del texto, lo haces entre comillas, no en itálicas. Mucha gente lo pone en itálicas y es en realidad entre comillas. Entonces, en este ejemplo, pues ya despusa, ¿no? En la publicación de Dussel, pones el año, Dussel sería el autor, coma, entre comillas, el libro que estás mencionando, y ya sigues, describe que ¿no? Y las comillas, ojo, sí se pueden usar para las citas, pero solamente cuando la cita es de menos de 40 palabras. Si su cita es de más de 40 palabras, ya es otro formato. Entonces, digamos, si yo pongo, reflexionando sobre Netflix, en TV Mortis mencionan, comillas, sin lugar a dudas, Netflix ha revolucionado el mundo de los contenidos audiovisuales. Cierras comillas y pones de dónde lo sacaste, o sea, tu autor y tu año. Esa es la que estaba mencionando Lugo antes, que es la cita dentro del texto, dentro de tu redacción. Solamente cuando son menos de 40 palabras vas a usar comillas y vas a seguir corrido dentro de tu párrafo. Si son más de 40 palabras, ahorita la vamos a ver. Siguiente, Sari. Siguiente. Sari, Sari. No, sí, voy, es que se trabó, o sea, le estoy dando siguiente y no. ¿Ven? Sari, no, Es la magia del poder. sí, se me hace que Sari ya la compraron No ahí. sé. Ahí, Sari también, es que como es antorchista. ahí está. Ahí está, adelante. Ahí está, paréntesis. Los paréntesis es para que tú puedas señalar cuando hay elementos independientes a tu redacción. El ejemplo que está aquí es el patrón fue significativo estadísticamente. Esa es tu redacción. Y si tú vas a hacer que la gente se fije en algo que está fuera de la redacción, pones entre paréntesis, ver figura 3. También puedes hacer cuando tus citas estén dentro del texto, vas a utilizar este formato que mencionó Lugo, que es como la cita corta. En este caso es el autor, el año entre comillas, entre paréntesis, y sigues con tu redacción. Cuando hay abreviaciones dentro del texto, en este caso, pues el ejemplo que puse es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para que cada vez que menciones eso, no tengas que volver a escribir todo eso. La primera vez que lo menciones, lo pones entre paréntesis con la abreviatura que vas a usar, y en adelante tú puedes, o sea, solamente usar la abreviatura para que no tengas que escribir todo otra vez. Esto también funciona para instituciones, o sea, para que cada vez, si están mencionando Universidad Nacional Autónoma de México, para que cada vez que la menciones, no tengas que escribir eso. En la primera vez que la mencionas, pones entre paréntesis UNAM, y ya en la siguiente solamente puedes escribir UNAM y no pasa nada. Cuando quieres, pues como una especie de enumeración, pero son letras, cuando, ejemplo A, ejemplo B, ejemplo C, igual, si tú haces una sola redacción y dentro de la redacción tienes diferentes puntos, puedes hacerlo señalando los puntos al principio con entre paréntesis A, B, C y así sucesivamente. Mucha gente usa números, eso también se puede. Bueno, grupos matemáticos, ya quedamos que si no hay matemáticos, no vamos a profundizar. Enumerar fórmulas o ecuaciones, valores y, bueno, en este caso para información adicional de libros y reportes que pongas después del título en tu fuente, en tu referencia. ¿Esto qué es? Las ediciones, los volúmenes, todo lo que no está dentro de la estructura estándar de la fuente, todo lo adicional lo puedes poner entre paréntesis, ¿vale? Igual ahorita vamos a profundizar sobre citas y referencias, entonces no se me pierda. 7. Mayúsculas. No se pueden poner todos sus títulos en mayúsculas.
solamente pueden usarlas, pues como nos enseñaron en la primaria, en la primera letra de una oración. Y después de los 2 puntos y seguido. Cuando son nombres propios, adjetivos propios, esto lo vemos en la primaria, pero a veces, aunque es un poco redundante, sigue sucediendo como en las investigaciones que ese tipo de cosas salen. Pueden usar letra mayúscula en la primera palabra cuando estén mencionando un grupo racial al que se están refiriendo como de manera de estudio. No tanto como una descripción, sino que es como el nombre, o sea, es una manera de decir que es el nombre del grupo racial o del grupo social. Es como decir los mayas, es el nombre, entonces tiene que ir en mayúscula. ¿Qué más? Nombres de universidades, instituciones, departamentos, cursos, todo eso, porque ¿qué? Son nombres. Marcas, son nombres. Cargos, títulos, posiciones, solamente se les pone mayúscula cuando van acompañados del nombre. Por ejemplo, presidente Andrés Manuel López Obrador, todo eso las primeras van a ir en mayúsculas. Pero si ustedes están hablando, y entonces el presidente dijo, ahí no va con mayúsculas, ¿vale? Mayúsculas de títulos, solamente para artículos y reportes dentro del texto. Títulos de exámenes o resultados, pues los títulos y subtítulos que ustedes tengan dentro del texto, la primera va en mayúscula, y publicaciones periódicas, así como los títulos de las tablas y figuras. Todos sus títulos, la primera, bueno, títulos y subtítulos, la primera va en mayúsculas, ¿vale? Siguiente. Las itálicas. No, tampoco pueden poner itálicas cada que citan, cada que se les antoje, no. O sea, las itálicas solamente se usan para cuando van acompañados de una definición en unos conceptos clave. O sea, lo que pasa es que mucha gente quiere poner en itálicas el concepto clave de su investigación cada vez que lo menciona y así no funciona. Solamente la primera vez que mencionen el concepto, lo ideal es que expliquen el concepto y entonces van a poner, no sé, digamos, tableta en itálica. Es el dispositivo móvil, de tamaño cuaderno, no sé, lo que ustedes quieran poner. Y las siguientes veces que ustedes mencionen la tableta, ya no la van a poner en itálicas, solamente es la primera vez cuando ustedes mencionan el significado de eso, ¿vale? Las itálicas también se pueden poner en títulos de libros, reportes y páginas, pero que ya no le sigan textos. Si está dentro de su redacción, recuerden que va en comillas. Si solamente están mencionándolo como en las referencias, ahí sí va en itálicas. ¿Qué más? Pueden poner en itálicas especies o variedades. Esto es, digamos, las coníferas, eso podría ir en itálicas. Insisto, todo esto siempre es en la primera vez que nos lo encontramos, no durante todo el texto. Solamente es para que conforme tu lector vaya recorriendo tu documento se dé cuenta de esa palabra y ya después puedes seguir como tu redacción normal. También en itálicas van las letras que son símbolos estadísticos y de álgebra, pero también eso es más como para matemáticos, me lo vamos a contar. Las relaciones de escala. Esto es cuando ustedes quieren referenciar que algo va a significar otra cosa. En este caso le puse donde 1 es pobre, entonces pobre va en itálicas, y 5 sea excelente. Entonces, en ese sentido, sí pueden poner como las itálicas, porque es como una especie de referencia que están haciendo a lo que de ahora en adelante vas a identificar como para el 1 y para el 5. Cuando usan una palabra, frase o abreviación que viene en otro idioma, también solamente la primera se pone en itálicas. Anglicismos, o sea, siempre es mejor poner la palabra traducida, pero si no hay una traducción, por ejemplo, no sé, ahorita no sé, las tabletas, creo que la tableta, no, en realidad no, porque eso sí es traducción. No se me puede venir un ejemplo a la cabeza, pero
O sea, si no pueden encontrar una traducción a la palabra que están utilizando, eso pasa mucho en publicidad, la ponen en itálica solamente la primera vez y explican qué significa y ya después se siguen. Para los títulos de trabajo que no es parte de un todo, esto es, si ustedes van a citar un capítulo, no va en itálicas, pero si van a citar todo el libro, ahí sí va en itálicas. Si van a referenciar un artículo, no va en itálicas, pero si van a referenciar la revista, sí va en itálicas. Eso está un poquito complicado, yo sé, pero pues así dice. Yo qué culpa tengo de APA, ¿verdad? También, si ustedes van a describir algo y es de menos de 20 palabras, pueden ponerlas en itálicas, pero insisto, solamente tiene que ser menos de 20 palabras. Si son más de 20 palabras, ya es otro formato, ¿vale? Sí, esto también, un poco lo que se había mencionado como lo de la UNAM y ese tipo de cosas, las abreviaciones, cuando vamos a usar un término que en adelante, o sea, que no quieres, en mi caso, por ejemplo, de mi tesis, tengo el término industria transmoderna, cultural, digital, ¿no? Y no voy a estar escribiendo eso cada vez que la mencione. Entonces, yo solita me establecí que le voy a decir ITCD, ¿no? Así le voy a decir yo. Nadie en el mundo ha dicho que así eso existe, pero yo lo voy a poner así. Eso también lo puedes poner entre paréntesis y en itálicas, porque sí, porque no es como la UNAM, que ya todo el mundo sabemos que esa es su acrónimo, sino que ya te lo inventaste tú. En este caso no pueden usar sus acrónimos la primera vez que mencionen las cosas ni en los títulos. Siempre cuando sean unos que ustedes inventaron, ponen las palabras completas en el título y las palabras completas la primera vez que las van a usar y ya después pueden empezar a escribir solamente la abreviación, ¿vale? Eso también se vale. Siguiente. Creo que ya acabamos con formato. No, brackets. Son estas cosas como cuadraditas, son como paréntesis. Esto se puede usar para cuando vas a referenciar algo que no sea académico y que no sea un texto. Esto es audiolibros, audiovisuales, software, apps, redes, corchetes, exacto, se llaman corchetes. Todos esos, si en lugar de ponerlos entre paréntesis, los vas a identificar con los corchetes. También cuando vas a identificar qué es, por ejemplo, en este caso puse un software, ¿no? Metaanálisis exhaustivo, así se va a llamar, así se llama el software, entre paréntesis la versión, porque recuerden que entre paréntesis va toda la información adicional que no vas a poner en la referencia, y si tú quieres aclarar qué es eso, pones en corchetes software de computador, para que ya sepa la gente qué es eso. Para cuando los trabajos no tienen un título, esto llega a pasar, ustedes ponen la descripción de lo que están referenciando entre corchetes. El hecho de que algo no tenga toda la información que necesitas para poner la cita o la referencia no te exime de hacer esa referencia. Entonces, si no hay título, ustedes van a describir ahí. En este caso, pues el ejemplo que ponen mapa mostrando la densidad de población de la Ciudad de México en el año 2000 y ya le ponen el resto de la fuente o de la información que tengan. Vamos a ver eso más tarde. Pero si no hay título, tienen que poner descripción y es en corto. Comentarios o artículos sin título se incluyen solamente hasta las primeras palabras. Esto es, si ustedes no pueden describir porque es, no sé, un poema, por ejemplo, que está pegado en la calle, y ustedes van a hacer referencia a ese poema que está pegado en la calle, ponen en corchetes solamente las primeras 20 palabras del poema, no lo ponen todo. Y también se incluyen las primeras 20 palabras de un post. O sea, si van a hacer una referencia a un post de Facebook, a un tweet, a, no sé, un pie de foto de Instagram, todo este tipo de cosas que no tienen un título en sí,
pones entre corchetes las primeras 20 palabras de esa publicación, ¿vale? Digo, no tienen que ser las 20, o sea, si con las primeras frases se la puede identificar, con la primera frase está bien. Siguiente. Bueno, ¿están listos para 5 minutos de descanso? Regresamos a la 1 y vamos a empezar a ver cómo construir sus referencias, ¿vale? 5 minutos de descanso, regresamos a la 1 con la excelentísima amiga Dulce Barroso, tesis cafecista. Y tenemos ya también aquí algunas preguntitas en el en vivo, entonces al final vamos a resolverlas, no se preocupen. Por ahorita se las voy pasando a la amiga Dulce para que vaya viendo por dónde va la onda. Y mientras tanto, 5 minutos y regresamos. Vamos a mandar a cortinilla y una coqueta canción por parte del equipo. Ahorita regresamos.
Hola, vamos con la parte de referencias y citas, que son cosas diferentes. Antes de adentrarme en la diferencia, quiero que sepan las partes que las conforman. Por ejemplo, la fuente. La fuente va a ser el lugar en donde pueden encontrar el trabajo que tú estás referenciando. Esto es el soporte, o sea, el lugar para encontrar. El soporte donde lo pueden encontrar puede ser completa, es decir, si tú citaste un libro completo o un periódico completo o una revista completa, o si solamente estás referenciando o solamente leíste una parte de eso. También puede ser una cosa impresa, puede ser digital, como ya vimos, pueden ser posts de cualquier red social, blogs, pueden ser videos, películas, pueden ser películas en celuloide, películas en YouTube. Todo lo que tú viste y que tú no hiciste, lo tienes que referenciar. Y la fuente va a ser en donde tú lo percibiste, en donde tú conociste esa cosa. Si se soporta a sí mismo, la fuente es quien publica. Esto es, si es un reporte, un ensayo, la tesis, la película, un programa de televisión, el podcast, el autor, o no, perdón, el autor no. La fuente es la persona que está publicando ese contenido. En el caso de un programa de televisión puede ser Televisa, puede ser, en el caso de un podcast, Spotify, no sé, o sea, dependiendo de dónde lo hayan encontrado. Insisto, recuerden que al final o sea, yo sé que ahorita a lo mejor van a salir muchas dudas, pero esto está pensado para darles la información poco a poco, y si al final se dan cuenta que su duda sigue sin estar aclarada, las vamos a abordar, y también vamos a abordar ejemplos en caso de que se estén encontrando con una situación que no pueden resolver aún con toda esta información, ¿vale? Las publicaciones que se consideran informales pueden ser como las publicaciones que te dan en el metro o los periódicos punks, que creo que ahorita ya no hay tantos, pero antes era un poquito más común, panfletos que dan a veces en las protestas, ese tipo de cosas también se pueden y se deben de referenciar en caso de que las rescates. Cuando la fuente es un lugar, digamos, Xochimilco, o sea, tú puedes decir que tú viste cierta flor en Xochimilco, ¿no? En la Chinampa 235, no sé, o como se llame. Eso también lo tienes que referenciar, y la fuente ahí sería el lugar, ¿no? Para el caso de los biólogos y este tipo de cosas. O muchas veces los antropólogos también tienen que hacer referencia como a los lugares, porque de ahí es de donde viene la información. Siguiente.
Bueno, la fuente la pueden, o sea, la conformación de la fuente es un poco más larga que toda la demás parte de la referencia. Por eso es la que estoy poniendo primero. Si ustedes van a referenciar un periódico o una revista o un blog, es un poco más complicado porque tienes que poner más información y más si es digital. Entonces, es la primera que les voy a explicar. En este caso, tendrías que poner el título de la publicación, digamos, no sé, revista Tesis Café. El volumen, que en el caso de que exista, si es una revista que se va numerando por volúmenes, la emisión, que a veces viene como numerada, a veces le ponen números y letras, o sea, depende como de cada publicación. Y las páginas sobre las cuales tú te estás basando. Insisto, si tú no estás referenciando toda la revista y solamente es un artículo, tienes que poner el nombre del artículo, el volumen en el que está la emisión y el número de páginas que abarca ese artículo dentro de la revista o el periódico o lo que sea. Si esto es digital, al final pones el URL o el DOI, que es como una cosa que se dedica a hacer los URLs más cortos, y eso lo pones al final. Si tu fuente no tiene un DOI y su URL es muy largo, puedes usar estas herramientas que les puse aquí, que es short.doi.org y archive.org. Ahí en esas dos páginas tú puedes meter el URL que estás utilizando y ellos te dan un DOI más corto. Y eso es lo que puedes poner también en tu referencia para que no se te haga así un mega chorizo de URL. Cuando estás referenciando redes sociales, solo puedes referenciar contenido original. Esto es, si es el reposteo del reposteo del reposteo del reposteo, no vas a referenciar eso a menos que se justifique con tu investigación. Tienes que irte a la primera publicación. Si la primera publicación es privada, que lo dudo, porque si no, no podrías hacer el reposteo, pues tendrías que buscar al usuario y decirle que te lo permita, porque entonces tú estarías publicando algo que no puede ser público. Entonces, como no es público, no es del dominio público, tienes que pedir permiso. Eso es para todos. Hubo un caso de una chica aquí en Tesicafé que un día Lugo me pasó, que quería hacer referencia a un contrato de la empresa donde ella trabajaba. Aguas, chavos, porque ese contrato no es de ustedes, ese es de la empresa. El dueño, como habíamos dicho más antes, el dueño de ese contenido, aunque no es una persona, la fuente es una empresa. Entonces, ustedes tienen que pedir permiso para hacer ese tipo de cosas. Y si no tienen permiso, se pueden meter en un bronconón. No solamente en términos de investigación y de plagio de APA y de ese tipo de cosas, sino ya se pueden meter en un problema legal. No pueden hacer referencia a cosas que no sean públicas sin permiso, ¿vale? Y eso es desde las redes sociales. Si su prima quieren referenciar la foto que subió y la cuenta de la prima es privada, le tienen que pedir permiso, porque si no, no lo pueden poner en su trabajo, ¿vale? En el caso de que tengan que poner la referencia de la red social, van a poner el nombre de la red social y digamos como el URL del usuario, que sería en este caso twitter.com/René A. López, ¿no? O sea, pues todos tenemos un URL de nuestros perfiles de las redes sociales. Entonces, si la van a tomar de una persona, pues, que publicó algo ahí que a ustedes les interesó, la manera de referenciarlo es poner el URL del usuario, ¿vale? Y el autor, ahorita lo vamos a ver, es el nombre del usuario, pero ahorita lo vemos. Estamos solamente en fuente. Cuando su fuente es una página web, van a poner, como mencionamos arriba, el URL. Los URLs generalmente no son muy largos, si son páginas web o redes sociales o cosas así, son un poco cortos. Los que son más largos y en donde les estoy sugiriendo que usen el DOIE es cuando son artículos de revistas donde ya el URL se convierte en algo kilométrico. Pero si no es kilométrico, pónganlo completo. Por ejemplo, BBC es su autor y enseguida ponen el URL de la página que ustedes utilizaron,
¿vale? Si su fuente está diseñada para cambiar, digamos, están haciendo referencia al clima, y entonces si ustedes le ponen el URL a la gente del clima, probablemente cuando entren a ese URL no van a encontrar lo que ustedes estaban referenciando. En ese caso, tienen que poner la fecha en la que ustedes recuperaron ese documento o esa información. Entonces, ponen recuperado, mes, día, coma, año, de y el URL o el DOIE, pero esto es solamente para cuando lo que el URL, o sea, si tú entras a ese URL, probablemente las cosas que estás viendo hoy cambien mañana y pasado mañana y en 10 años, entonces sí tienes que poner la fecha en la que la recuperas. Esto también se recomienda cuando son, por ejemplo, a veces las revistas o los periódicos, ahora que es digital, tienden a borrarlos. O sea, cuando es muy controversial algo, a veces lo borran, o sea, borran como lo que tú estás tratando de referenciar. Entonces, aquí también es muy importante que tú pongas que lo recuperaste ese día, cubriéndote en salud de que si no está, pues ya es una cosa de la fuente, ¿sabes? De quien lo quitó, pues ya es responsabilidad de ellos, pero que tú sí lo encontraste en esas fechas. Si pueden recuperar evidencia de eso, es mejor. Siguiente. Citas y referencias. No, no es lo mismo. La cita es cuando ustedes están dentro del texto, cuando hacen referencia a lo que rescataron dentro de su texto. Y la referencia solamente va en la lista de referencias que pones al final de tu trabajo. Las citas y las referencias, ambas, lo que tienen en común es que te van a responder el quién, el cuándo, el qué, a veces el cómo, depende si aplica, y el dónde. El quién, cuándo, qué y dónde, siempre se tiene que responder en las citas y en las referencias, ¿vale? Si su cita no tiene estas 4 cosas, está mal. Aunque la fuente no las tenga, que es como lo que habíamos mencionado, a veces que no va a tener título, hay veces que no va a tener autor, no importa, ustedes de todas maneras tienen que llenar esa información y ahorita les voy a decir cómo. Las citas, ¿cuándo se tienen que poner? Cuando están parafraseando a la gente, cuando es cita directa, o sea, cuando ustedes están poniendo exactamente lo que la persona dijo, cuando vas a hacer referencias a datos o grupos de datos que tú no generaste, cuando vas a reimprimir o adaptar tablas, figuras e imágenes que alguien más hizo y tú las vas a utilizar. También tienes que poner la cita. Y cuando vas a reimprimir fragmentos de texto largo, que son estas citas que les había dicho de más de 40 palabras. Esto es súper importante. El hecho de que algo sea de uso libre no significa que esté exento de la cita. Ustedes, aunque lo estén sacando de Creative Commons, aunque lo estén sacando de la pared de la esquina de un mural del pueblo X, tiene que ser referenciado porque ustedes no lo hicieron. Todo lo que ustedes no hicieron, lo tienen que citar. El sistema que se usa básicamente es con autor-fecha, o sea, eso es como lo más básico. Cada trabajo que ustedes estén referenciando dentro de su texto debe aparecer en la lista de referencias y todas sus referencias deben tener una especie de cita dentro de su texto. Eso es congruente. Ustedes no pueden tener en su lista de referencias un libro o una publicación que nunca mencionaron dentro de su texto. Eso no tiene sentido. Y al revés, todo lo que mencionaron dentro de su texto tiene que estar al final en todas sus listas de referencias. A ver si no sé si te quedó eso muy claro, pero pues si no, me dicen al final y lo explico mejor. ¿Cuándo no se utiliza este sistema? Cuando en tu texto estás redactando conversaciones. Puedes poner como en un diálogo entre tal y tal, bla, bla, bla. O sea, ahí sí no es tan necesario que al final pongas Dussel 2005. O sea, si es una conversación, pues es una conversación y nada más puedes como cuando es en los guiones poner el nombre y lo que dijeron y etcétera. No es necesario poner el autor fecha. El autor fecha es esto que les había dicho de entre paréntesis con el apellido del autor, coma y el año.
Tampoco es necesario que pongan esto cuando vas a hacer menciones generales en tu página de publicaciones, software y apps. Eso, como vimos, va en corchetes y se maneja de una manera distinta. Cuando el autor sea de un epígrafe, eso tampoco necesitan ponerlo como entre paréntesis el año, eso no es necesario. Y cuando, por ejemplo, si son participantes de una investigación, o sea, si estás en un grupo de, sí, como en estos de mercadotecnia, donde hacen los focus groups, no es necesario que pongas como menganita de tal, coma 2005, dijo bla, no. O sea, eso con que digas como la participante 1 o Marta o quien sea, dijo bla, con eso es suficiente. Las referencias que sean sobre un metaanálisis, creo que eso es un poquito más complicado, pero pues bueno, igual se los menciono por si alguien está en ese caso. Eso nada más se mete como en las referencias, no es necesario que lo menciones dentro del texto. Es la única excepción en donde no van a estar en ambas partes. Pero pues creo que sería muy raro que alguien estuviera en ese caso, porque eso ya es como de investigaciones muy avanzadas. Siguiente. Ahí puso un alien porque pues si un alien te da la información, lo tienes que citar también. Bueno, esto es muy importante, fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias es cuando tú estás sacando directamente del autor la referencia, la cita, la idea, lo que estás retomando. Si tú no estás haciendo eso, es una secundaria. Esto es, cuando tú estás leyendo la interpretación de alguien que dijo algo sobre otra cosa. Esto es, si tú lees a Marta Jiménez hablando sobre Habermas, tú estás en una fuente secundaria, no en una fuente primaria. La fuente primaria sería Habermas. Ahora, siempre es mejor, si ustedes tienen a su alcance la fuente primaria, buscar la fuente primaria y de ahí sacar la idea. Es lo ideal porque si no se puede prestar a que te digan que la interpretación no era esa, a que está mal o lo que sea. Entonces, si ustedes van a rescatar a Habermas, entonces váyanse a Habermas. Pero si ustedes van a rescatar la idea de Marta Jiménez, entonces sí se pueden quedar con su fuente secundaria. Pero si lo que les gustó fue lo que dijo Habermas, pues entonces más bien vayan y lean el libro que debería haber citado la señora Marta Jiménez sobre la idea que ustedes quieren rescatar. Las únicas razones que se supone que son válidas para que tú no te vayas a la fuente primaria es cuando esa fuente primaria ya no existe, o sea, ya no se imprime, no se encuentra, ya todas quemaron los libros en la Segunda Guerra Mundial, yo qué sé. No está disponible en tu país o en tu idioma, ¿no? A lo mejor el idioma de la fuente original, o sea, la fuente original nunca tradujo esa información a tu idioma y pues no la entiendes. ¿Y qué más? Ya, solamente son las únicas opciones en donde tú puedes decir que te quedaste con la secundaria, pues porque la primaria no existe por ningún lado. ¿Cómo citar al que está citando otra cosa? Esta de aquí, que es Rabbit, 1982, va a ser tu fuente primaria. Esto es Habermas, ¿no? Como habíamos dicho ahorita. Esta aquí sería Habermas. Y después pones coma, citado en Jiménez, et al y el año. ¿Vale? Et al es para cuando son un montón de autores. Si nada más es una, nada más pones Jiménez. Pero entonces, si tú estás citando algo que citó alguien más, pones al original, o sea, apellido del original, coma, año del original, coma, citado en, al autor que estás referenciando, y coma, su año, y cierras tu paréntesis. Esto va dentro del texto. Acuérdense que esto es dentro de su redacción. Si ustedes dentro de su redacción sacaron esa idea de alguien más, va de esta manera. Ahora, si es una fuente primaria que no tiene un año disponible, solamente o no tiene autor o no hay mucha información, ponen la información que tienen disponible y después citado en y el año. ¿Vale?
En este caso, pues puse como que pon tú que la única información que tenías era el nombre de la publicación, y entonces es el diario de Alport, y citado en Jiménez, 2020. Siguiente. Con ¿Aló? todo y música de fondo, con todo y música de fondo. Sari, 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 no caigas en la mafia del poder de los diplomados que quieren tirar este magno evento. Por aquí sí que hay gente viéndonos en Facebook. Le mandamos saludos. Ahí está Sari Pero ya venciendo casi la nos mafia del poder. despedimos de Facebook, amigo. Ya casi. Y por aquí las últimas preguntas de Facebook, si nos las manda el equipo para que Dulce cerre con la transmisión en Facebook y sigamos con las dudas específicas de Tizicafé. Adelante, amiga. Ok. Cuando ustedes van a hacer referencia a una comunicación interpersonal, esto es una clase, una discusión, un simposio, algo que no es tangible, que no es físico, pero que sucedió entre el diálogo, no lo pueden recuperar los lectores. O sea, los lectores nunca van a poder regresar a tu clase o regresar a ese simposio o regresar a esa mesa de discusión para rescatar lo que tú estás referenciando. En este caso, como no va a haber una manera de hacer una referencia, porque no hay una referencia a la cual tú puedas ir a retomar ese trabajo, vas a hacer solamente la cita. La cita, recuerden que es lo que va dentro del texto. En este caso vas a poner entre paréntesis lo que es y la fecha. Entonces, puedes poner en este caso el ejemplo que estoy ahí. Declaró Enrique Marco Pérez, entre paréntesis, fue una comunicación personal, o sea que te lo dijo a ti en persona, coma, en septiembre 26 del 2020. Y cierras. Y puedes seguir con la idea de qué fue lo que declaró el señor Pérez. También lo puedes poner como está ahí abajo, ¿no? Declaras, dices lo que pasó, ¿no? Así como, y de repente voló un auto sobre mi cabeza. Y pones declaración y entre paréntesis de quién, comunicación personal, septiembre 26 del 2020. Acuérdense que estamos contestando aquí, qué, quién, dónde. Ahorita es donde lo que tenemos disponible. Y cómo, que es la comunicación personal, ¿no? También puedes poner hablamos con Ana Hernández, que es de la Fundación Mágica, vive en Copilco, Ciudad de México, que está en el país México, fue una comunicación personal en septiembre 26 del 2020 sobre las tradiciones de las brujas mexicanas. O sea, toda la información que tú tengas sobre esa comunicación interpersonal la puedes poner entre paréntesis para hacer tu cita de lo que estás rescatando. En el caso de los focus groups, puedes, como lo había mencionado, no tienes que hacer como la cita formal de lo que dijo, simplemente pones la participante Julia, entre paréntesis porque es su nombre, que es una mujer de 32 años de Michoacán, describió su experiencia como madre primeriza como lo que dijo ella, ¿no? Simultáneamente lo mejor y lo más difícil de mi vida. Es lo que entre comillas, porque es lo que ella dijo. Está rescatando sus palabras. Esto también se puede usar para correos electrónicos porque pues, los lectores no van a poder ir al correo electrónico. Mensajes de texto, chats, DMs, ¿no? Los DM, los mensajes directos, entrevistas personales que no estén filmadas, grabadas o registradas de ninguna manera, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, clases que no se hayan grabado, memos corporativos, insisto, todo lo que es corporativo tienen que pedir permiso, cartas, no sé, la carta que le hayan escrito a alguien que pues, tú no tienes y no la puedes poner ahí en tu documento, pero pues que existe, discusiones que no tienen un archivo o que no se hayan concretado en alguna manera física de poderla almacenar, boletines en línea, también aplica para este tipo de, no sé, banners que luego desaparecen en las páginas de internet o los blogs. Y pues nada, eso. Siguiente.
Oh, no. Hola. Ok, vamos rápido con las preguntas de Facebook porque ya nos estamos despidiendo de ellos. Preguntas de redes sociales. Si se escribe sobre alguna referencia audiovisual, ejemplo, película, ¿se escribe en itálicas el título? No. Si tengo la referencia de una página oficial, pero no tiene la fecha de la última actualización de la página o información que fecha en estilo APA se tiene que poner. Se pueden citar posts de Facebook y memes. Lo del Facebook y memes, sí, sí se pueden citar y se deben citar. ¿En qué fecha? Si el artículo no tiene fecha y la página tampoco tiene fecha, puedes poner la fecha en la que tú lo consultaste, pero tienes que especificar que la fecha es recuperado el día. ¿Qué más? Si un libro que no está publicado, sin editorial, pero que fue distribuido dentro de la empresa o institución, ¿se puede referenciar o se necesita permiso? Se necesita permiso. ¿Cuándo y cómo usar OPSIT y et al? Bueno, lo de et al es como cuando hay muchos autores, OPSIT es como cuando ya, como se había citado. Esto es un poquito más complicado, igual, y después podemos hacer algo como de las abreviaciones latinas, pero en realidad, o sea, ya este tipo de cosas de Optit et al y eso ya casi no se usan, pueden poner o sea, como las versiones en español, porque pues la gente hace eso en sus idiomas, o sea, el alemán lo ponen en alemán como y otros en español y ese tipo de cosas. En realidad eso ya es como una formalidad que está en desuso, ya en realidad no es necesario. En el caso del libro, como el libro dice que no está publicado, que no tiene editorial, pero debe tener un autor y que fue distribuido de una empresa. Pero entonces la empresa o institución hizo un libro que no tiene editorial. Tienes que pedirle permiso al autor, que en este caso supongo que sería la empresa o la institución. ¿Qué más? Y cuando la referencies, tienes que poner que no está publicado. O sea, que esta referencia que tú estás haciendo es antes de la publicación. Si se escribe sobre alguna referencia audiovisual, ejemplo, películas, se escribe en itálica, pues que no. Se puede citar post de Facebook y memes, sí. Es pregunta chistosa, pero creo que lo voy a ocupar. No, no es pregunta chistosa. Eso es, o sea, pasa muy seguido y más ahora que pues casi todas las instituciones y pues todo el mundo tiene algún tipo de red social y sí hacen publicaciones de ese tipo. Todo pasa todo el tiempo, o sea, todo el tiempo se hacen referencias a memes, a publicaciones de Twitter, ahora que Trump le encantaba estar diciendo cosa y media en su cuenta. Sí, no es chiste, o sea, eso es súper real y todo lo tienen que referenciar. El meme justo es una cosa muy específica porque a veces no tienes un autor fijo, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Lo siento, la gente de Facebook no lo va a ver. Pero pues algo que me escriban o algo así. También para no ocuparles mucho tiempo a la gente que se va a quedar. Si tengo referencia a una página oficial, pero no tiene la fecha de la última actualización. Bueno, eso también ya lo habíamos respondido. Cuando no tiene, es que al final, pues qué pena para los de Facebook, pero es que al final voy a poner una tablita sobre todo lo que, cuando te falta cualquier tipo de información, cómo se tiene que estructurar. Lo que puedo ofrecer es que pues ya en Café tienen la presentación y es que a lo mejor le tomen un screenshot a esa tablita y se la suban a Facebook, no sé. Pero pues sí les voy a pedir a los del Café que le pongan ahí lo que puse al principio de la presentación, que eso es información de APA, porque pues si no, qué ironía, ¿no? Que estamos haciendo eso y no les referenciamos a APA. Porque esa tabla, lo único que hice fue la que viene en el libro, la pasé en español a la presentación y ya, pero es justo la que viene en el libro. Entonces, igual y para ese tipo de cosas, pues como ellos no van a poder ver la clase completa, igual y la pura tablita les puede funcionar. Maravilloso. Despedimos a la gente de Facebook. Recuerden que nosotros somos Tesi Café. Les saluda el profe Lugo a nombre de un extraordinario equipo. Le agradezco mucho a Dulce, que se va a quedar todavía media hora a responder dudas específicas de Tesi Cafecistas, ahí con su tacita de Tesi Café.
Somos Café, un método 4.0 con resultados probados, calados, garantizados. Personas que han estado acá ahora se encuentran en posgrado de excelencia terminando tesis. Somos muy intensos, como se dan cuenta, y por eso Dulce también es parte de este proyecto y nos interesa mucho, mucho que terminen tesis. Voy a cerrar, como lo he dicho siempre, seguro nos está viendo la competencia. Aquí no hay competencia, hagan proyectos de tesis, pero en serio ayuden al tesista. No solamente lo vean con un signo de pesos, ayúdenlo, hagan cursos, simposios, que se rompa el internet con eventos para las y los tesistas. Queremos gente titulada, no solo con palabras motivadoras y copiando estrategias. Vamos a entrarle y vamos a entrarle chido. Cuentan con nosotros, Tesicafé, aquí estamos. Gracias, muchas gracias por seguirnos. Mis queridas y queridos tesicafeístas, nos quedamos con ustedes. Un abrazo y sigan los contenidos. Esta semana viene una parrilla bien chida. Hasta luego. Yeah.